Buenas. 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 Tengo aquí una superficie y tengo un objeto. Y el objeto no tiene movimiento. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué fuerzas actuarían sobre el objeto? Normal. La fuerza gravitacional yo creo que es la primerita que debemos dibujar por el solo hecho de que él tenga masa. Ustedes saben este punto que yo coloqué ahí, casi que en el centro geométrico, ¿realmente a qué punto corresponde? Al centro de masa o centro gravitacional. ¿Listo? El punto donde si yo le aplico cualquier fuerza a ese puntico, no vamos a tener ninguna clase de rotación. ¿Pero qué pena el cuerpo se encuentra dentro de una pecera o...? 4 paredes. ¿Sí? ¿Listo? Voy a colocarle por acá la fuerza gravitacional, que también se escribe como peso, masa por gravedad. ¿Ok? ¿Qué otra fuerza podría llegar a existir sobre el cuerpo? La normal. ¿Qué es la fuerza normal? La fuerza que... La superficie que hace sobre el cuerpo. ¿La fuerza que hace qué? La superficie sobre el cuerpo. Es una fuerza que nosotros catalogamos como fuerza de contacto. ¿No esa fuerza no existe, por ejemplo, en el tema de polea? Que, por ejemplo, una caja esté alada por cuerdas. ¿Cómo? O sea, ¿en qué caso la fuerza, no hay fuerza normal? No tenga contacto con algún otro objeto. Cuando está en el aire. Cuando está en el aire, por ejemplo, podría estar siendo equilibrado por una fuerza de fricción, como el aire, un colchón de aire. Entonces no habría fuerza normal. Habría la fuerza de empuje del aire y habría el peso, pero no habría esa fuerza que nosotros llamamos como de contacto, por así decirlo. Está en contacto sí con el aire, pero no contra una superficie sólida. ¿Alguien sabe por qué esa fuerza normal tiene ese nombre? ¿Es normal a quién? ¿Qué es normal para empezar? ¿Por qué decimos, qué es lo contrario de normal? ¿Anormal? ¿Hay un sinónimo para algo normal? cotidiano. Creo que bueno por el lado que no es. Yo digo que dos vectores son paralelos, ¿cierto? También hay otra palabra para hablar de dos vectores paralelos. Ok. Vector de trayectoria. El vector de velocidad es siempre tangente al vector de trayectoria o a la trayectoria, a la línea de la trayectoria. Quiere decir que para algo que es paralelo también tenemos el perpendicular. Y para algo que es antiparalelo, paralelo o tangencial. Para algo que no es paralelo, sino que es tangencial. Perdón. Sí, está bien. Soy loco. Paralelo, tangencial, ¿vale? Sino que es perpendicular o normal, tenemos el mismo significado, a 90 grados.
Le decimos vector normal de fuerza porque siempre es normal a la superficie. ¿Ok? La fuerza normal es siempre perpendicular a la superficie, una de las condiciones que tenemos. ¿Listo? Miren el objeto. Acá tenemos normal. Tenemos normal. ¿Qué otra fuerza necesitamos para que el objeto permanezca en esa posición? Fricción. Fuerzas de tipo fricción. La fuerza de fricción es una fuerza que se opone a dos cosas. Primero, el movimiento. Por lo tanto, tiene un nombre de fricción cinética. O segundo, a la tendencia al movimiento. Y se llama fricción estática. Acá necesitamos, para que esto no se mueva, una fuerza de fricción que se oponga a la tendencia de movimiento. Normalmente se representa con una letra F minúscula. Luego lo vamos a ver en más detalle. Si es estática, se le suele colocar un subíndice S por la palabra estática. O K si es cinética, es decir, si tenemos movimiento. Ok. Supongamos que esta fuerza estática y esta fuerza estática no es lo suficiente para que el cuerpo permanezca en equilibrio. ¿Qué va a pasar con el objeto? Va a empezar a agacharse mientras se mueva a la derecha. De nuevo, de pronto el concepto de masa ya no es suficiente para analizarlo porque va a tener una resistencia al solo hecho de rotar. No es lo mismo coger una varilla completamente larga y empezar a rotarla así, o empezar a coger la varilla de lado a lado y empezar a rotarla de vuelta. Es decir, no es lo mismo coger este marcador a rotarlo en cada uno de los ejes. Este es un poco más difícil. De pronto con un marcador no tanto, pero si fuera un palo de escoba, me complico, ¿no? Y si lo tengo el palo de escoba aquí y lo empiezo a rotar así, mucho más fácil. ¿De acuerdo? Depende del eje de rotación. Efectivamente, si esto comienza a moverse, de pronto lo tendríamos en esta posición. Acá tendríamos la masa, tendríamos las fuerzas pues, típicas, como el peso del objeto, y acá tendríamos otra normal diferente. ¿Esta normal que nosotros tenemos acá será igual al peso? No. ¿Por qué? Porque parte de la fuerza que hace el objeto sobre la superficie está siendo soportada entre esta normal y esta otra normal. ¿De acuerdo? Cuando lo tenemos aquí, claro, el resultado típico que ustedes pueden llegar a recordar de sus cursos de colegio, en el que el peso era igual a la normal porque lo tenemos en un plano completamente, bueno, en un eje completamente plano. Y si está en movimiento, pues vamos a tener una fuerza de fricción. Y en ese caso le pondríamos esto que yo tengo acá. Analizar todo ese movimiento requiere más curso. Esto sí lo podemos hacer. De aquí en adelante, todas las masas que nosotros vayamos a analizar, las vamos a tomar como un punto en el espacio. No importa la representación que nosotros le demos gráfica, la masa es un punto. No me interesa si está girando porque no lo puedo saber. Al fin y al cabo es un punto en el espacio. ¿De acuerdo? Ok. La mayoría de estas fuerzas que tenemos ahí dibujadas son de contacto. Gracias al contacto entre estas dos superficies tenemos una fuerza de fricción, tenemos una fuerza de fricción
Tenemos una fuerza normal. ¿Cuál de estas no es la fuerza de contacto? Sino que es una fuerza que actúa a una cierta distancia. La gravitacional. Ok. De las fuerzas a distancia, sucede que solo hay 4, aunque posiblemente 5. Ya les digo por qué. Donde la más débil justamente es esa. La fuerza gravitacional. ¿Cuál es la segunda fuerza menos débil, por así decirlo, en la cual interactúan los cuerpos ya no por su masa, sino por otra propiedad física que tienen ellos inherente? La fuerza electromagnética. ¿Cuál es la tercera fuerza? Que es un poco más fuerte que esta y esta. Nuclear. Nuclear. ¿Algún apellido? Débil o fuerte. Todas estas fuerzas van de menor a mayor intensidad, pero también tienen un alcance bien diferente. De pronto los dos primeros tienen un alcance más o menos mediano. ¿Por qué? Porque la fuerza gravitacional entre dos planetas va a depender primero de una constante, que la vamos a ver más adelante, de la masa de dos planetas o dos cuerpos y la distancia al cuadrado. Y la electromagnética también, es una copia una de la otra. Esta depende de dos cargas y de la distancia de las cargas al cuadrado. Quiere decir que cae relativamente rápido la gravitacional y la electromagnética. Esta, sin embargo, es mucho más fuerte. 10 veces más. ¿Cómo? 10 veces más. 10 veces más, depende de lo que diga la constante. Y depende de la cantidad de carga que usted pueda llegar a comparar. Porque yo puedo llegar y decir, sí, en unidades internacionales la masa se mide en kilogramos, ¿no? Y la carga se mide en coulomb, por ejemplo. ¿Puedo llegar a comparar un kilogramo con un coulomb? No tanto, no son tan comparables así directamente. Pero sí, en escala de magnitud, de hecho creo que 10 veces 100, o sea, 1 por 10 a la 3, más o menos cada una de ellas. Perdón, 1 por 10 a la 3, 1000 veces, ¿de acuerdo? Más fuerte. ¿Alguien sabe en dónde se me da la fuerza nuclear débil? Pues sí, en el núcleo. ¿En el neutrón? Más o menos. Más adentro del neutrón están las partículas elementales y esas partículas se pueden llegar a separar, por así decirlo. Puede ser que el neutrón, el protón, se puedan llegar a separar y producen de esa separación unas partículas que viven muy poquito. Dichas partículas se llaman piones y se representan con la letra pi. Esa es la fuerza entre esas partículas mientras se crean y rápidamente se aniquilan. Estas partículas no viven mucho tiempo. Y la fuerza nuclear fuerte es la que hace que el núcleo permanezca junto. Si nosotros miramos estas fuerzas nucleares fuertes, son mucho más grandes que cualquier otra, porque la electromagnética me dice, un protón, es decir, una partícula de carga positiva, con otra positiva, se tiene que repeler, tiene que alejarse. La nuclear fuerte es tan grande que pasa por encima de esta. Es la que permite que partículas positivas compartan casi que el mismo lugar en el espacio, es decir, el radio del núcleo. ¿Qué tan pequeño es el radio del núcleo? ¿Qué tan grande comparado con la distancia, no sé, del núcleo a un electrón? Este salón en el núcleo, ¿sí? El electrón más cercano estaría en girón. Y el electrón
más lejano del núcleo, que los llamamos electrones de valencia, en química, podría llegar a estar en Sabana de Torres, una cosa por el estilo. Si este salón es el núcleo, y estoy siendo de pronto muy moderado, debe llegar a estar más lejos. ¿Ok? ¿Qué nos vamos a concentrar nosotros? En las fuerzas de contacto y en la fuerza gravitacional. Porque esto es otro curso y estas dos es otro curso que ustedes nunca van a ver en la vida. Física 2. Electromagnetismo sí, pero esto es física nuclear. Así de sencillo. Entonces no lo van a ver nunca. Bueno, la clase pasada estábamos viendo un ejercicio pequeñito donde teníamos, no recuerdo el dibujo bien, pero era básicamente Le sobra el palito de una polea que estaba amarrada y sostenía una masita. ¿Cuál? el del verde. No, izquierda. Ese. Eso. Da igual. ¿Por qué el dibujo era el mismo? Pues, ¿Hasta ahí? no sé si varía, pero la rueda no estaba oblicuamente sin horizontal. No, da igual. Más realista. Creo que una personita ahí. Eso le decía, aquí puedo colocar una florecita. Ahí está. Muy bien. Vamos a analizar la cuerda como estábamos haciendo en la clase pasada. Y vamos a mirar qué puede llegar a contener. Si yo hago un zoom gigante de la cuerda, puedo llegar y decir, bueno, la cuerdita realmente pues está compuesta de pequeñas secciones de masa. Puedo llegar a dividir y decir, me interesa cualquier sección, la anterior y la siguiente. Aquí tendría una pequeña sección diminuta de masa, otra y otra. ¿Listo? Habíamos hecho un diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, por cierto, solamente pueden vivir fuerzas. Es todo lo que voy a colocar. Y me estoy aprovechando de la propiedad de cada una de estas masitas que son puntuales. Por eso lo represento como un puntico. Esta sería la pequeña masita 2. ¿Qué teníamos? Teníamos que la masa 3, como la está tocando desde abajo, pues hacía una fuerza normal hacia arriba. ¿Cómo la vamos a llamar? ¿Normal 1 o normal 2? Normal 2. Ok. ¿Listo? Y que la masita, normal 3 creo, ¿no? Bueno, y que la masita que está arriba, como la está tocando, pues le va a hacer una normal hacia abajo. ¿Listo? Aparte, ya que esto tiene masa, pues va a tener un efecto de la fuerza gravitacional, es decir, el peso. De la masa 2. Y se acabó. ¿Ok? Si yo quiero hacer la sumatoria de fuerzas en el eje que importa, en el cual existen fuerzas, pues sería el eje Y. Y me quedaría fuerzas que van hacia arriba, la normal 3. Menos fuerzas que van hacia abajo, la normal 1 y el peso. Supongamos que el pedacito de cuerda se mueve, aunque ese sistema no lo permite, ¿no? Tendría que colocarle aquí otra polea, otra masita para que se pueda llegar a mover. Pero se puede llegar a mover. Y no es normal, no es raro que una masita se mueva. Por lo tanto, sería pues la masa por la aceleración según la ley de Newton. Resolver esa ecuación de nuevo es bastante complicado. ¿Por qué? Porque esta normal 3 cambia a lo largo de la cuerda y también la normal 1. Solo por el hecho de tener diferentes secciones de cuerda que vengan de aquí para abajo o de aquí para arriba, conforme se desenrolla o se enrolla la cuerda, va a cambiar muchísimo el ejercicio. ¿Qué es lo más sencillo para poder asumir esto y no tener que resolver una ecuación diferencial? Que eso es como el curso de cálculo 4.
Ah, lo van a ver como hasta dentro de 2 años y medio. Decir que la cuerda ideal Ya vamos a perder. no tiene masa. De hecho, la física de cuerdas creo que le llaman física de cadenas, ¿no? Pues, listo. Si no tiene masa, ¿qué puedo eliminar de acá? El peso. ¿Sí o no? ¿Qué más puedo eliminar? Que puede tener aceleración, sí, pero de nuevo, su masa es cero. ¿Qué puedo concluir? Que la normal 3 menos la normal 1 es igual a 0. Conclusión. La fuerza que le hace el segmento de cuerda debajo es igual a la fuerza que le hace el segmento de cuerda arriba. Esto es lo que me permite a mí decir, bueno, sí, yo tengo pequeños pedacitos de cuerda que están en contacto. A esta, básicamente, según lo que sobrevive, pues le queda una normal hacia arriba y una normal hacia abajo. Y si yo pongo cualquier pedacito de cuerda, tendría que dibujar las mismas dos normales, ¿no? ¿Para qué llamarla 1 y 3 si son iguales? Puedo llegar a reemplazarlo por otra letra, la letra T. Parece un resultado un poquito bobo, pero lo que significa que tengamos aquí una fuerza de contacto igual a otra fuerza de contacto es que nosotros modelamos esa fuerza de contacto como una tensión. Básicamente lo que estoy diciendo es, si hay alguna fuerza que actúe sobre toda la cuerda, va a ser igual en toda la longitud de la cuerda, desde que empiece hasta que termine, y se llama la tensión. Ojo, esto solo me cumple mientras yo esté hablando de la misma cuerda. En el instante de que yo tenga otra cuerda diferente, que comience en un punto diferente, puede terminar en el mismo punto, ya la física cambia. La tensión de esa cuerda debe ser completamente diferente. Pero mientras tengamos la misma tensión, chévere, yo puedo empezar a dibujar aquí cosas. Por ejemplo, en este punto, ¿cómo será la tensión de la cuerda? Pues igual allá y allá. Listo. ¿Cómo será la tensión que tenemos, ojo, en el pedacito de la cuerda que está unido a la masa? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. En la cuerda. En la cuerda. ¿En la cuerda regular? No, señor. Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Por qué? Porque lo único que está en contacto es con un pedacito de masa que está arriba, en la cuerda. ¿Qué quiere decir? Que sobre la cuerda, sí, la tensión va hacia abajo. Por ley de acción y reacción, una vez yo le conecto la masa, ¿hacia dónde irá la fuerza que se tiene sobre la cuerda hacia abajo? ¿Cómo será sobre la masa? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Listo? ¿Hacia dónde irá la tensión aquí en la pared? En la pared de la cuerda. Hacia la cuerda. ¿Ok? Casi que la fuerza de tensión siempre va sobre cada uno de los objetos en dirección de la cuerda. Si lo miramos desde la masa, va en dirección hacia la cuerda. Si lo miramos en la pared, va en dirección hacia la cuerda. ¿Listo? Ok. ¿Ustedes ya vieron el video de fricción? Porque no sé. No. Hasta no contar la tercera ley. Si yo primero y segundo están en pie, Listo, no importa. Vamos a hablar de un diagrama de cuerpo libre bastante sencillo primero.
Listo. Quiero calcular la aceleración neta. Bueno, aceleración neta no, es redundante, calculando aceleración. ¿Por qué aceleración neta no? Porque solamente podemos tener un cuerpo con una sola aceleración. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando un cuerpo tiene dos aceleraciones? Significa que tiene dos tendencias de movimiento. Por lo tanto, van a tener dos velocidades. Por lo tanto, la posición está cambiando en dos direcciones diferentes. Entonces, tenemos dos cuerpos. La segunda ley de Newton me dice que la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo, es decir, muchas fuerzas se pueden aplicar sobre un cuerpo, pero son iguales a la masa por la única aceleración que tenga el cuerpo. Pero son componentes. Física cuántica. Pero ojo, son componentes. Una en dirección tangencial, una en dirección normal, sí, pero la suma de los dos da la única aceleración que tiene el cuerpo. ¿Por qué las componemos? Porque tiene sentido. Tiene sentido hablar de la aceleración centrípeta, que me obliga al movimiento circular, y de la tangencial, que lo acelera. ¿Listo? Ok. ¿En física cuántica eso no se rompe? ¿Qué cosa? De que el cuerpo está en dos posiciones. No, tiene probabilidad de estar en dos posiciones. Ah, ok. Pero no están en dos posiciones al mismo tiempo. Pero Ojo, pero no. sí, exacto, pero es que hay un problema ahí. Hay probabilidad de que estén en las dos posiciones. Pero solamente se da y no se Y puede mientras usted no sepan cuál, está en las dos. Pero una vez usted mira, está en una sola. Tenemos el experimento de la obra rendija, por ejemplo, no sé si lo conocen. Sí. Ok. Y uno mira la rendija y empieza a pegar en lados donde no. Ajá, pero si usted observa el fenómeno, resulta que no. Que la partícula entra por un lado, por el otro, pero si usted no lo observa, pasa por las dos partes de la rendija al tiempo y se crea una interferencia. Es un fenómeno bastante interesante, pero bueno, eso ya sale bastante del curso. Digamos. Listo. Vamos a calcular la aceleración. Ojo, si yo quiero calcular la sumatoria de todas las fuerzas, que va a ser igual a la masa por la aceleración, pues lo primero que yo debo hacer es al menos un diagramita en donde podamos tener claro dónde van a estar las fuerzas. Para no saturar ese dibujo. ¿Qué fuerza actúa sobre él? La más fácil de todas. El peso. ¿A dónde va? Al centro de la Tierra. Listo, otra. Normal. Normal porque está en una superficie horizontal. Muy bien, otra. Ahí lo que me está representando el ángulo es que se le está haciendo una fuerza. Con respecto a la vertical. Conozco el ángulo y conozco la fuerza. Esa fuerza, ¿no? Es una fuerza externa. De hecho, ¿qué pasa si esa fuerza no existe? El cuerpo se encuentra en equilibrio. ¿Cuánto me da la sumatoria de esas dos fuerzas? Cero. Y no hay movimiento. Punto. ¿Qué pasa si yo llego y miro la fuercita? La considero. Chan, ahora la cosa cambia, tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. Y la fricción, sí, pero más adelante. Ese video no lo mostré. Les los voy a mandar después. Por eso trabajaré, si es fricción, entraría rozamiento. Rozamiento iría en sentido contrario del movimiento. Entonces, si el cuerpo se mueve hacia la derecha, iría hacia la izquierda. Si el cuerpo se mueve hacia la izquierda, debe ser porque ya tiene movimiento, porque ya tiene velocidad, porque por la sumatoria de fuerzas no podría llegar a moverse a la izquierda, a menos que ya tenga esa velocidad, porque su tendencia de movimiento clara es a ir a la derecha. Pero se puede dar, sí, que este cuerpo se mueva hacia la izquierda, a pesar de esto. Pues sí, yo empujo una caja y la intento sostener con una cuerdita. Pero si ya tiene una velocidad, pues se va a intentar mover por inercia, en una dirección contraria a la sumatoria de fuerzas. Creo que cuando a los gimnastas que llegan y les colocan como un caucho acá, y él empieza a acelerar y el otro lo va teniendo. Sí, exacto. Pues, desde que se mueva en esa dirección, sí, su sumatoria de fuerzas neta es que vaya en contra. Y eventualmente va a lograr llegar hasta cierto punto en donde ya no va más. Gimnasta no, eso es, por ejemplo, los jugadores de Rusia hacen eso. Atleta. Ah, y ese es un ejercicio de fuerza, no de... Ya, yo sé que tiene que ver con el gimnasio, pero no. Sí. Listo. Ojo, para calcular esto, yo debería calcular primero la sumatoria de todas las fuerzas, es decir, la fuerza neta. Miren, la fuerza neta es igual a la sumatoria de todas las fuerzas.
Y para este ejercicio pues va a ser igual a la normal más la fuerza F más el peso. La suma de esas tres fuerzas tiene que ser igual a dos cosas. A cero, si es que el objeto está en equilibrio, o a masa por aceleración, si es que el objeto está en movimiento. Aquí simplemente estoy haciendo los vectores. Miren que no le coloqué más o menos a ninguno. ¿Por qué? Porque tienen todavía cantidad vectorial, no tenemos dirección de X o de Y. Incluso podría llegar a dibujarlos así, muy artísticamente, y ver que esta sumatoria se me tiene que cumplir. Voy a comenzar por el vector, no sé, normal. Hacia arriba, va la normal. Listo. Luego dibujé la fuerza de F. Hacia arriba va la normal. Ok, luego le voy a dibujar la fuerza F. Listo. Y luego voy a dibujar el peso. Listo. Hay un pequeño problema. La sumatoria de estas tres fuerzas tiene que ser igual o a cero o a la masa por la aceleración. Miren la dirección del vector resultante. ¿Qué quiere decir? Que según como lo tengo ahí dibujado, el objeto debería despegarse del suelo y empezar a avanzar en el eje Y y en el eje X. ¿Sí o no? Limitémoslo. Digamos que el objeto, a pesar de esa fuerza que está en diagonal, no logra levantarlo del piso, sino que él se mueve simplemente en el eje X. Para que él se mueva en el eje X, es decir, que este vector no tenga ángulo, sino que vaya completamente acostado, ¿qué debería cambiar? ¿Qué debería ser más corto? ¿Que no puede llegar a tener esas longitudes tan dibujadas? ¿Cuál? La normal. La normal sobre el piso tiene que ser más pequeña. ¿Listo? Ahora sí tenemos acá una fuerza normal más pequeña, una fuerza F, un peso, y las tres fuerzas sumadas son iguales a la masa por la aceleración del objeto. No se suele dibujar acá cosas que no sean de fuerzas, pero sin embargo he descubierto bastante práctico para muchas personas dibujar la aceleración. Colóquele la masa al lado, al menos para que tenga unidades de fuerza. Masa por aceleración en Newton, al menos póngale la masa al lado. El sentido de la dirección, perdón, de la tendencia de movimiento podría llegar a ser direcciones un poquito más suave. Miren, solamente dibujando los tres vectores me di cuenta de algo. Si yo tengo un objeto completamente recostado en la superficie, la normal que hace la superficie es igual al peso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque elimino la fuerza de F. Pero si yo le hago una fuerza diagonal, ¿cuánto es el peso o la normal que tiene que hacer la superficie? Menor. Un poco menor. ¿Qué quiere decir? Yo pongo el objeto 20 kilogramos sobre una báscula. Me va a marcar 20 kilogramos de masa porque está calibrado para eso. Pero en el instante en el que yo comienzo a moverlo con una cuerdita, con un ángulo sobre la báscula, debería empezar a disminuir. 12, 11, 12. ¿Por qué? Porque la fuerza externa está supliendo una parte de la normal. La suma de las dos componentes en esta dirección tiene que ser igual al peso. Así como la suma de esta fuerza en X, esta componente, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Realmente miren quién produce la masa por la aceleración. Un pedacito de F. Voy a dibujar este vector en dos componentes, señor. Pero no se podría decir también que ella sería contraria a la del peso. O sea, cuando yo empiezo a hacerle esto, me va a contrarrestar la gravedad. Sí, es contraria al peso. Sí, entonces sería Bueno, voy a colocar esta fuerza en componentes. Miren, esta sería la fuerza en Y. ¿Sí o no?
Y esta sería la fuerza en X. No he escrito la primera ecuación y ya sé que la fuerza en Y, F, más la normal, tiene que ser igual al peso. No he escrito la primera ecuación y ya sé que la fuerza en X tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Lo único que me falta es completar el triángulo en donde yo quiera y mirar cuál es el lado adyacente, cuál es el lado opuesto al ángulo, y que ya conozco pues la hipotenusa, es decir, conozco la fuerza. Voy a colocar aquí el triangulito, pero lo voy a cerrar para que sea un poquito más claro. Fuerza en X y fuerza en Y. ¿Por qué? Porque si yo quiero calcular la aceleración en el eje X, que es el único eje donde vive, de pronto es muy práctico hacerlo ahí. Quiero que hagamos igual. Antes de hacer la sumatoria de fuerzas en ese eje, hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Ay, perdón. Así de sencillo. ¿Qué fuerza sería en el eje Y? La normal, para arriba. Más, ¿cómo es esta descomposición de este triángulo? Lo voy a hacer aquí muy suavemente. ¿A qué triángulo me refiero? Espero que nunca más en la vida se les olvide. ¿Cuánto vale la hipotenusa del triángulo? La magnitud de F. ¿Cuánto vale el lado adyacente al ángulo? La magnitud de Fy. Bueno. ¿Pero siguen vivos? Sí. Pero que ya es. No sé, que alguien se loguea desde ya, pero no sé por qué. ¿Y cuánto vale la magnitud del lado opuesto al ángulo? Pues la fuerza en X. ¿Están todos de acuerdo, presenciales y virtuales, que este triángulo es una representación de este que tengo acá entre las componentes de la fuerza y la magnitud de la fuerza? ¿Sí o no? Sí, sí. Listo. Entonces, si yo tengo la normal que va hacia arriba, positiva en Y, más la fuerza en Y, ¿qué sería esa fuerza en Y? ¿Qué es el lado adyacente del triángulo? En relación de su hipotenusa y el ángulo. Sí. Excéntricos. Vamos a ver. Coseno del ángulo phi. ¿Cómo relaciona el coseno del ángulo? ¿Lado adyacente o lado opuesto? ¿Cómo? Adyacente sobre hipotenusa. Quiere decir que esta sería la fuerza en Y sobre. ¿Listo? Chévere, porque yo aquí tengo que escribir. Es decir, tendría que me quedaría que la fuerza va a ser igual a la magnitud de la fuerza por el coseno. Así que de aquí en adelante, simplemente cuando les pregunte, bueno, la componente en X cuánto me da, pues ya saben que tiene la magnitud, es decir, la hipotenusa, y me dicen si es coseno o seno, para analizar la vaina. ¿Cuál es la otra función trigonométrica que podemos llegar a ejercitar? El seno del ángulo, que esa me relaciona el lado opuesto sobre la hipotenusa. Es decir, componentes en X, F, por el seno del ángulo. Miren el ángulo, cómo lo calculé, pero cómo lo dibujé desde la vertical. ¿Qué pasa si el ángulo estuviera dibujado desde la horizontal? Posiblemente este seno y coseno se invertirían. ¿Por qué? Porque yo ya no tendría este ángulo. Tendría casi que este ángulo acá, que podría llegar a ser el complementario. ¿Cómo lo sé? Sencillo. 90 grados. ¿De acuerdo? ¿Cuánto suma este ángulo más este? 90. ¿Cómo lo sé? ¿Cuántos son los ángulos internos de un triángulo? 180. Este ángulo más lo que sea este ángulo tiene que sumar también 90. Así como este y este tienen que sumar 90. Podría llegar a cambiar. Y de aquí de pronto les va a parecer un poquito más sencillo. Porque desde la horizontal, ¿cuánto es la componente en X? Ah, pues F por el coseno del ángulo y el Y, F por el seno del ángulo. Aquí se invierte un poquito a lo tradicional.
porque yo invertí también la descripción o el punto de referencia del ángulo. ¿Listo? Bueno, tenemos entonces para calcular la de Y, ya la calculamos hasta aquí, F por el coseno del ángulo. ¿Hay alguna otra fuerza en Y? Tenemos esas dos hacia arriba, menos la única que está negativa. Bueno, vamos a pasar por acá. El peso, la masa por la gravedad. ¿Alguna componente o ángulo? No, totalmente hacia abajo. ¿Hay movimiento vertical o tendencia de movimiento vertical? Sí. Sí, vertical es hacia arriba y hacia abajo. Está bueno. Entonces, si esto no tiene tendencia de movimiento vertical, ¿cuánto es su aceleración vertical? Cero. Cero. Su masa por aceleración en el eje Y va a ser igual a cero. Y de ahí puedo averiguar algo. Lo que yo sea que necesite. La fuerza la puedo dar como conocida del ángulo, puedo averiguar la normal. ¿Por qué no? Normal va a ser igual a esto que va a pasar al otro lado negativo y esto que va a pasar al otro lado positivo. Ahora sí, ¿qué pasaría si la fuerza F vale 0? Si no le hago fuerza y tengo un objeto simplemente que tiene un peso. ¿Cuánto era normal? El peso. Pero ahora que tiene la fuerza F y la fuerza F puede crecer y el ángulo puede llegar a ser menos o más importante dependiendo de cuánto valga este angulito aquí, pues veo que la normal como que se relaja. La normal es el peso, sí, menos la componente de la fuerza F que yo le haga. Es posible que incluso yo ya no le haga con un ángulo de manera que la jale, sino que simplemente me haga encima de ella con una cuerdita y empiece a hacerle la cuerdita y llegar a la báscula. Eventualmente llegará un punto en el que si yo la empiezo a jalar con más fuerza cada vez, la báscula marque 0 kilogramos. ¿Por qué? Porque la fuerza F ya iría completamente hacia arriba y se equilibraría con el peso. Y la normal desaparece. Pareciera que están en contacto, sí, pero no lo están. Yo ya lo eliminé con la fuerza F. No hay normal entre, es decir, no hay contacto entre la superficie y el objeto. Todo eso me podría llegar a pasar con esta ecuación. ¿Sí o no? ¿No? Sí. Bueno, me falta la sumatoria de fuerzas en X, porque al final acaba va a ser el objetivo, calcular la aceleración. Sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Cuál es la fuerza que está en el eje X? Miren el dibujito. ¿Cuál fuerza va en el eje X? ¿Cómo? La masa por aceleración es el resultado de aplicar la fuerza neta, pero alguna de estas tres fuerzas tiene que ir en el eje X o una componente de ellas. Porque esas son todas las fuerzas que hay. La fuerza externa. La fuerza externa, pero solo un pedacito. La que va en X. ¿Cómo sería esa componente de X? Por aquí la tenemos. F por seno del ángulo. ¿A X va hacia la derecha? Sí, positivo, perfecto. F por el seno del ángulo. ¿Alguna otra fuerza que ayude al movimiento? Y ahí tengo la aceleración del objeto. Entre mayor sea la inversión en ángulo, por así decirlo, que yo tenga de la fuerza F horizontal, pues mayor va a ser la aceleración. Si yo invierto mucho en una fuerza vertical, pues menor va a ser la normal. ¿Listo? Yo no puedo tener las dos. Puedo llegar a tener la fuerza F completamente horizontal. ¿Cuánto me da el seno de 90 en ese caso? Porque miren que el ángulo está viendo desde arriba. ¿Cuánto me da el seno de 90? Cero. Cero. El seno de 90. What? What? Ok. Si la fuerza, ojo, medida desde la vertical, la pongo a 90 grados, es decir, totalmente horizontal, el seno de ese ángulo me da 1. Por lo tanto, la aceleración será pues fuerza sobre masa. Resultado casi que obvio o bobo, por así decirlo.
¿Y cuánto me da la componente en y? ¿Cuánto es el coseno de 90? 0. Quiere decir que la normal va a ser el peso. ¿Listo? Bueno, seguimos la siguiente clase. Si no les coloco el video, vamos a hacer el plano inclinado. Lecciones de plano inclinado. Yo creo que sí los coloco.